Vamos a ver la liturgia de la palabra. Que hoy nos sugiere la iglesia. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de sus ovejas en su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré estar, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi El pastor, Señor es mi nada me pastor, falta. nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es El mi Señor es mi pastor y nada pastor, me nada me falta. falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi El pastor y nada Señor es me mi falta. pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi El pastor y Señor nada es me mi falta. pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo de Dios se someterá al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. mi hermano. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te hemos visto con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Señor, entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una breve reflexión. Antes de darle un saludito a todas aquí, pasar por pantalla a todas nuestras fraternidades, es importante establecer bien qué significa esta festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Ya vemos bien que el fin del mundo no se trata, o las lecturas no tratan de un juicio, de ver el resultado del juicio, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que entender que a cómo empieza la creación del hombre, con una frase: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces dice: hagamos. Entonces construyó, hizo, formó al ser humano. ¿Y cómo termina la humanidad? ¿Cómo termina cada uno? Venid benditos de mi Padre, venid benditos míos. O ir apartados de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, hay dos salidas. La entrada es una: todos fuimos formados por Dios, y hay una salida. Lo que hablan los santos padres es que el reino de Cristo, podríamos decir que ya está establecido aquí, ¿verdad? Porque Jesucristo fue de una forma física, pero ahí quedó en los sacramentos, quedó en la Eucaristía, quedó en su palabra. Él está presente aquí, donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Dios está en todas partes. Ahora, ¿cómo va a ser ese reinado? Pues no sabemos nosotros. ¿A dónde va a venir? Si vendrá por Sudáfrica o por Europa, no sé. Bueno, de acuerdo a los gringos, todos llegan a Nueva York o a Los Ángeles, ¿verdad? Llegan todos los superhéroes, ¿verdad? Yo supongo que no, hasta Aquaman llegó a las playas no sabemos. Aquí lo importante y lo esencial y lo básico y la clave de esto es cómo nosotros vivimos nuestra vida. Recuerden que cuando Pilato le preguntó a Jesucristo: ¿usted es rey? Jesús le dijo: sí, para eso he venido, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Podríamos decir que Pilato decía: mira, sí, ese es el rey. De hecho, que le puso irónicamente ahí el rótulo: este es el que se dice que es rey de los judíos. Pero una cosa es saber, no le puede preguntar a la gente: ¿usted cree que Jesucristo es el rey de los? Claro que sí, ¿verdad? Ese es un hecho real. Ahora, el reino no es una cuestión meramente externa, no es un territorio, no es que tiene una frontera aquí, otra por allá, no. El reino de los cielos está en el corazón del hombre. Porque ninguna gracia hace andar por ahí si uno no está convencido o no está claro de quién es o qué es la persona de Jesucristo. El reino se vive internamente. Por eso vean que el Señor, cómo establece, por decir así, el requisito: venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque tú vean, en fin, ustedes se pusieron las pilas. El domingo pasado que hablaba de recoger, que Él se va y nos deja
nos dejó aquí todos sus sacramentos, su palabra, todo. Dice, después yo volveré y a ver cómo han producido, o cómo han hecho, qué han hecho de su vida. Entendiendo de que nuestra existencia pertenece única y exclusivamente al Señor, nada más, a nadie más le pertenece. Vea que cuando se meditaban de los talentos, habían talentos también que Él nos dio de cosas que son para caminar en esta vida. Pues puede ser también los dones del Espíritu Santo, puede ser los carismas que el Señor nos dio, pero todo eso mientras caminemos. Ya cuando muramos, ya acabó todo eso, ya se acabó todo eso pasó, ya no iría ni a un segundo plano, ya no existe, ya no hay ni plano, ya es nuestra existencia de cara a la existencia del Señor. Jesucristo, Rey del universo, se supone que Él tiene que gobernar, pero gobernar no es esa existencia. Yo vuelvo siempre a lo mismo. Cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, ¿a quién le consultamos? ¿Cuántas veces le preguntamos a Jesucristo? Y esa carrera es la que nos corresponde. Si Él estará de acuerdo. ¿Quién mejor de Él que sabe qué es lo que va a pasar hoy, mañana y siempre? ¿No? Cuando una muchacha o un muchacho se hace una novia, ¿verdad? Cogerlo de la mano, ir al Santísimo o hacer una oración, Señor, esta es mi pareja. Esta será el hombre o la mujer con la que yo quiero compartir parte de mi vida. Nadie le pregunta, ¿verdad? No, ya cuando tiene problemas, sí le van a pedir a él y le dice que tiene problemas y que les ayude. Pero entendamos bien, cuando se habla del rey, es una persona que nos gobierna, que es el que está ahí. Pero sabemos que este reino tiene requisitos, ¿verdad? Es un reino que es de amor, de justicia, de solidaridad, de paz, de alegría, de gozo. Bueno, todas esas cosas, todos los, podemos decir, los frutos que da el Espíritu Santo son los hombres y mujeres que viven en ese reino. Es vivir a Jesucristo, vivir en nuestra vida. Ese reino tiene que extenderse hacia el estudio, hacia el trabajo, hacia la diversión, hacia el noviazgo, a la familia, todo. Él tiene que estar presente en todo eso. No quiere decir que andemos con una cruz ahí levantando. Es que nuestra forma de actuar es la que dice si somos parte de ese reino. Pues bien, hoy Jesucristo nos permite vivir y meditar y contemplar este misterio hermoso. Esta es una festividad que se estableció en el año 1925 por el Papa Pío XI, ¿verdad? Un 11 de diciembre, ya ahorita va a cumplir, dentro de 5 años cumple 100 años. Estaba la iglesia celebrando los 1600 años del concilio de Nicea, que fue donde precisamente se estableció el dogma que Jesucristo era Dios y hombre verdadero, ¿verdad? Soberano sobre toda criatura humana. La iglesia celebrando eso, el Papa hizo una encíclica y estableció ese día. Antes se celebraba más bien antes de la festividad de los muertos, pero con la reforma del concilio, el Papa Pablo VI estableció ya el último domingo del año litúrgico celebrar y contemplar a Jesucristo, Rey del universo.